¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que los perros no entienden los besos? O incluso que está mal besarlos. Pero quienes convivimos con ellos, sabemos que hay mucho más detrás de ese gesto. Para nosotros, los amantes de los perros, es casi imposible no llenar de besitos a estas dulzuras. Simplemente, no podemos controlarnos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre realmente en el silencio de su mente cuando te acercas, los abrazas y besas sus frentes? ¿Es placer, confusión o algo mucho más profundo que la biología apenas está empezando a explicar? Hoy voy a mostrarles lo que pasa por la mente de su perro cuando decides demostrarle tu amor de la manera más humana posible. Antes de empezar, quiero decirles que estoy muy feliz con nuestra comunidad de Conexión Canina. Es un placer enorme crear estos videos. Amo a los perros, amo a los animales. ¡Vamos allá! Imagina esta escena que seguramente has vivido 1000 veces. Estás en casa, quizás descansando después de un día intenso, y tu perro se acerca simplemente porque siente que necesita su compañía. Te mira con esa devoción que solo ellos tienen, apoyando su barbilla en tu rodilla. Y tú, movido por una ternura que no puedes explicar, le das un beso suave justo entre sus ojos. En ese momento, sucede algo mágico. Él no se aparta. Al contrario, exhala un suspiro profundo. Relaja sus orejas y parece fundirse contigo en un abrazo silencioso. Es un instante de paz absoluta donde el mundo exterior desaparece y solo existen ustedes dos. Para nosotros es el gesto de amor más natural del mundo y para ellos es la confirmación de que son parte de nuestra familia. Pero, ¿qué procesa su instinto en ese segundo de pura felicidad? Para entender el pensamiento de tu perro, primero debemos aceptar una realidad fascinante. Somos dos especies con diccionarios emocionales que, en su origen, eran opuestos. Los humanos somos primates. Evolutivamente, nuestras manos y rostros son herramientas de afecto. Para un primate, un abrazo y un beso son señales de máxima seguridad. Es nuestra forma de decir, te tengo cerca, no hay peligro, somos uno solo. Sin embargo, los perros son cánidos. En el lenguaje natural de un cánido, desde el lobo gris hasta el perro de sofá, la invasión del espacio facial es una señal de alerta. Si un lobo se acerca al rostro de otro directamente, sin invitación previa, no está buscando afecto. Está probando su fuerza o desafiando una posición social. Aquí es donde entra la psicología del vínculo. Lo que tu perro piensa en el milisegundo en que extiendes tu mano para besarlos es un milagro de la domesticación. Su instinto primitivo le dice, alguien está bloqueando mi visión y acercando su boca a mi cuello o rostro. En cualquier otra circunstancia, esto activaría una reacción de lucha o huida. Pero entonces, su corteza prefrontal, la parte del cerebro que procesa el aprendizaje social, entra en acción. Tu perro realiza un análisis ultra rápido de tu lenguaje corporal previo. Tu tono de voz, tu olor y tu frecuencia cardíaca. En ese momento su pensamiento no es «me está besando», sino «mi humano está siendo un poco raro, pero su energía es tranquila». En términos científicos, esto se llama inhibición instintiva de respuesta. Tu perro ha aprendido que, en el lenguaje humano, este gesto invasivo es una señal de benevolencia. Es como si viajaras a otro país y aprendieras que un insulto en tu idioma significa «buenos días». Tu perro ha hecho ese esfuerzo intelectual por ti, pero no creas que tu perro solo está soportando el beso. Hay una parte de él que lo utiliza para recolectar información vital. Mientras tú sientes la suavidad de su pelo, él está realizando un análisis químico completo de tu estado actual. Los perros poseen el órgano vomeronasal,
o de Jacobson. Cuando estás tan cerca de su cara, él no solo siente el olor de tu perfume, él lee tus hormonas. Sabe, a través de las micropartículas de sudor en tu piel, si estás estresado, si tienes un déficit de azúcar o si tu nivel de serotonina está bajo. En ese momento su pensamiento es: ¿cómo está mi humano hoy? Muchos perros responden a un beso lamiendo nuestro rostro. La ciencia suele decir que es para recoger sales de la piel o por sumisión, pero en la psicología del vínculo lo entendemos como feedback. Él te está diciendo: te he leído, sé que estás cansado, estoy aquí para ti. Es un intercambio de datos emocionales que refuerza el contrato de alma entre ustedes. Cuando besas a tu perro, estás activando uno de los mecanismos biológicos más poderosos de la naturaleza: el ciclo de retroalimentación de la oxitocina. En 2015, un estudio de la Universidad Asabu en Japón, liderado por el Dr. Takefumi Kikusui, demostró que cuando un perro y su dueño se miran y tienen contacto físico, como un beso, los niveles de oxitocina en ambos cerebros se disparan. La oxitocina es la droga del amor, la misma que inunda el cerebro de una madre con su bebé. Lo que tu perro piensa en ese momento es una sensación de pertenencia absoluta. Su sistema nervioso envía una señal clara: estás a salvo, este individuo es tu familia, puedes bajar la guardia. No es solo que le guste el beso, es que su cerebro está biológicamente programado para recompensarlo por esa conexión. La mayoría solemos besar a nuestros perros en la frente o en la parte superior de la cabeza. Desde la psicología canina, este es el lugar más tranquilo para hacerlo. En el mundo canino, el contacto en la parte superior de la cabeza suele ser un gesto calmante. Al evitar un beso directo en el hocico, que podría interpretarse como confrontación, y elegir la frente, estás respetando su espacio mientras le proporcionas calor directo. Si tu perro cierra los ojos lentamente cuando lo besas ahí, no es solo sueño, es una señal de entrega emocional. Él piensa: mi humano está anclando mi energía. Los perros son maestros de la resonancia emocional. Gracias a sus neuronas espejo, pueden sentir tu ansiedad antes de que digas una palabra. Cuando estás estresado, tu cortisol está alto. Tu perro lo percibe por tu olor y tensión muscular. Al besarlo, el contacto físico no solo aumenta tu oxitocina, sino que disminuye el cortisol del perro. Él piensa: mi humano me necesita ahora. En ese momento, se convierte en un protector activo. Su pensamiento es de protección silenciosa. Me quedaré aquí, seré tu ancla hasta que pase la tormenta. Aunque la biología los prepara para el cariño, cada perro es único. Para que este vínculo sea sano, debemos aprender a interpretar su respuesta sincera. Los perros educados. Algunos no disfrutan el beso, pero lo toleran porque saben que es importante para ti. Él piensa: esto me incomoda, pero mi humano es bueno, así que esperaré a que termine. Señales de calma. Si al besarlo muestra el ojo de ballena, se le ve la parte blanca del ojo, o bosteza repetidamente, te está diciendo: por favor, un poco más de espacio, me siento presionado. No es falta de amor, es una valoración de su espacio personal. En Conexión Canina creemos que la base del amor es el respeto. Te propongo hacer la prueba del consentimiento. 1. Inclínate un poco, quédate a pocos centímetros de su rostro y espera 3 segundos. 2. Si se inclina hacia ti o lame tu nariz. Su pensamiento es: sí, quiero esa conexión. Acércate. 3. Si se queda inmóvil o desvía la mirada. Su pensamiento es: hoy no, por favor, prefiero estar a tu lado, pero sin contacto.
Cuando respetas ese no, su confianza en ti aumenta un 200%. Él piensa, mi humano habla mi lengua, me escucha. El pensamiento de tu perro sobre los besos no es estático. Para un cachorro es curiosidad. Para un perro anciano, el beso es su ancla a la realidad, una forma de decirle, sigues aquí, sigo siendo tuyo. Tu perro es el único ser que te amará más que a sí mismo. Él ha cruzado la barrera de las especies para entender tus gestos extraños y tus abrazos. Acepta tu forma de amar porque sabe que detrás de ese beso está la promesa de que nunca lo dejarás solo. Mira a tu perro ahora mismo. Si te lo permite, dale un beso lleno de conciencia. Y después, cuéntanos en los comentarios, ¿qué sentiste al besarlo después de saber todo esto? Escribe su nombre y dinos si es un besucón entusiasta o un protector silencioso. Suscríbete para seguir descifrando el lenguaje de los ángeles que caminan a nuestro lado. Soy Conexión Canina y recuerda, entender su alma es la mejor manera de cuidar la tuya. Hasta el próximo encuentro.